Hola, muy buenas noches. Actualmente estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo que curso es Derechos Humanos en el ámbito internacional y el reto que presento es el reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesora es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es Paula Cepeda Gómez con matrícula 23005270 y la fecha de elaboración de este video es el 11 de noviembre del 2025. Comencemos. A continuación daré lectura a dos casos con sus respectivos cuestionamientos. Caso 1. Este nos narra el incidente de Ana, quien fue detenida por repartir panfletos con citas bíblicas durante la manifestación en la Plaza de Armas. A pesar de la naturaleza pacífica de su actividad, la intervención policial la llevó a la detención y sufrió humillaciones dentro de la patrulla. Tras ser liberada, interpuso su denuncia ante la Fiscalía General y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No tuvieron seguimiento, lo que la llevó a buscar justicia en instancias federales y finalmente presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2 años después. Con relación a lo anterior, daré respuesta al siguiente cuestionamiento. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Es claro que sí, existe responsabilidad del Estado mexicano, ya que es responsable por acción, esto derivado a la actuación arbitraria del policía, y por omisión por la falta de investigación y respuesta adecuada por parte de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y posteriormente del Poder Judicial que se declaró incompetente sin garantizar acceso a la justicia. Los hechos nos revelan las arbitrariedades que fueron cometidas hacia Ana, ya que ésta ejercía su derecho de libertad de expresión al repartir sus panfletos con contenido religioso. En el mismo contexto, la relevancia de la protección de la libertad de expresión y la responsabilidad del Estado nos muestra que la situación de Ana es un claro ejemplo de las fallas en el sistema de justicia y la necesidad de reformas para garantizar la seguridad y derechos de los individuos. La búsqueda de justicia a nivel internacional resalta la importancia de establecer mecanismos efectivos a nivel local que realmente protejan y garanticen la libertad de expresión para todos. La inacción de las entidades estatales frente al maltrato sufrido por Ana empeoró las cosas, impulsándola a demandar justicia fuera del país. Este suceso nos recuerda lo crucial que es defender los derechos humanos y lo esencial que es un sistema legal que responda con rapidez a este tipo de quejas. Sus derechos de Ana fueron violados y estos están fundamentados dentro de los siguientes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero, artículo 6 y 7, artículo 16, la libertad de religión y de conciencia. Asimismo, dentro del fundamento internacional, los artículos violados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son el artículo 5, el artículo 7, el artículo 12, el artículo 13 y el artículo 8 y 25. Y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 9, que es la provisión de detención arbitraria, artículo 18 y el artículo 19. Es de destacar que el Estado incumplió la obligación de garantizar y reparar, generándose la responsabilidad internacional conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivado del caso Velázquez Rodríguez versus Honduras. Caso 2. El caso versa sobre Andrés, un hombre de 34 años en situación de calle, que fue detenido y encarcelado durante un confinamiento obligatorio decretado por el gobernador de la entidad federativa, impuesto en un horario de 18 a 9 horas, debido a la pandemia de COVID-19. A las 20 horas, Andrés fue sorprendido por un militar en la calle y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública. Por tal motivo, le fue impuesta a pagar una multa de 1,500 pesos debido a que infringió esta disposición, lo que resultó su arresto por 36 horas. Sin embargo, Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa.
y como consecuencia fue privado de la libertad y fue objeto de un tratamiento denigrante, reflejando en su boletinaje en redes sociales. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó el caso en jurisdicción militar ordinaria y hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con relación a lo anterior, daré contestación al cuestionamiento siguiente. ¿Existe responsabilidad internacional del Estado mexicano? Es indudable que el Estado mexicano sí incurrió en responsabilidad internacional por acción en relación con la detención, multa, arresto y difusión de la imagen por autoridades estatales, por omisión, por no garantizar los derechos de una persona en situación de vulnerabilidad y permitir la intervención de autoridades militares en tareas de seguridad pública. La situación de Andrés pone de manifiesto conflictos notables entre la protección ciudadana y las garantías individuales. En momentos críticos, las leyes creadas para afrontar urgencias, pese a ser vitales para el bienestar colectivo, a veces resultan en atropellos y determinaciones que perjudican más a los grupos desfavorecidos. Es obvio que a Andrés le fueron violados sus derechos, así lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, derecho a la dignidad humana y prohibición de discriminación. El artículo 14 y 16, la violación por garantía de audiencia y legalidad. El artículo 13 se refiere a la competencia militar restringida, que enuncia que un militar no debe detener civiles en tareas no militares. El artículo 17, el acceso a la justicia, y el artículo 22, proporcionalidad en sanciones. Además, los derechos internacionales que le fueron violados a Andrés fue la Convención Americana de Derechos Humanos, que enmarca sus artículos primero, apartado 1, artículo 5, artículo 8 y artículo 11, así como el artículo 15 y el artículo 25. Igualmente, los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son los siguientes. Artículo 9, sobre la libertad personal. Artículo 10, trato digno. Artículo 12, libertad de circulación. Artículo 17, protección a la vida privada. Es de suma relevancia en mencionar cuál fue la responsabilidad del Estado, ya que llevó a cabo una detención arbitraria. La Convención Americana de Derechos Humanos exige que la limitación a la libertad debe de estar establecida por ley, no por decreto, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Echers versus Brasil. Asimismo, la discriminación por situación de pobreza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la pobreza es una categoría de protección. La militarización indebida en tareas de seguridad pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de la jurisprudencia caso Radilla Pacheco versus México, determinó que militares no deben ejercer funciones jurisdiccionales ni policíacas en perjuicio de civiles. El artículo subraya la complejidad inherente de la defensa de los derechos humanos durante los periodos de crisis, resaltando la importancia de un enfoque empático, responsable e integral. Conclusión. En ambos casos, el Estado mexicano asumió una responsabilidad internacional al violar los derechos humanos fundamentales mediante acciones arbitrarias de sus autoridades y fallas en la investigación y en garantizar el acceso a la justicia. En consecuencia, Ana como Andrés fueron detenidos sin un fundamento legal y sufrieron tratos degradantes y se les negó la protección judicial efectiva. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y reparar las violaciones cometidas por sus servidores públicos y al no hacerlo incurren en responsabilidad internacional. Estos casos son un claro reflejo de la necesidad imperiosa de que las autoridades actúen con legalidad, proporcionalidad y un respeto absoluto a la dignidad humana. Muchas gracias.